Aquí, aquí estamos nuevamente con ustedes. Feliz tarde. Vamos con el siguiente tema, con el comisario Julio César Pérez. Terrorismo y desestabilización, modalidades de la delincuencia organizada. Perdón. El siguiente tema del comisario Julio César Pérez es legitimación de capitales en el contexto del crimen organizado. Ese es el tema de esta última hora del día sábado 19 de diciembre. Les invitamos a estar muy atentos para que al final podamos compartir y realizar las preguntas correspondientes, además de los saludos y las felicitaciones a nuestros ponentes. Les felicitamos de antemano a todos ustedes por la excelente participación que han tenido el día de hoy. A quienes quedaron las preguntas en el aire del doctor Oscar Raúl Salamanca, ya en breves minutos le van a responder a sus inquietudes. Feliz tarde, continuamos. Bueno, feliz tarde. Ya finalizando la jornada de hoy, tenemos a bien de desarrollar un tema que, valga decir, va de la mano de seguidas con el planteamiento realizado por el doctor Oscar Salamanca. Él hablaba del oficial de cumplimiento y las actividades propias de este esquema fundamental para la actividad pública y privada. Y en ese sentido es necesario que establezcamos sobre ese cumplimiento un tipo penal dentro de la visión del crimen organizado, que es la legitimación de capitales. En este sentido, es necesario señalar ya, un detalle aquí. En este sentido, es necesario señalar efectivamente lo que es la legitimación de capitales. Señalaba el doctor Salamanca, y voy a tomar parte de su expresión durante la disertación realizada respecto del tema, que cuando hablamos de legitimación de capitales estamos hablando de la realización de un delito que se suma o continúa, porque es un delito continuado, que continúa la trazabilidad de un delito ya consumado, porque se viene a legitimar o a lavar los activos o el capital de las organizaciones criminales cuando éstas ya han producido un resultado económico, y el resultado económico necesita ser aparentado con visos de legalidad, necesita ser simulado respecto del sistema financiero que propiamente tiene la intención de... Esperen un momento, tenemos un detalle técnico. Ok. Cuando ya hay un delito que se ha consumado, bien sea por el tráfico de drogas, por el tráfico de estupefacientes, sustancias prohibidas, por el tráfico de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, ¿verdad? Entonces, estas actividades ilícitas que hemos señalado al principio y las hemos tocado en diversas oportunidades durante el recorrido que hemos realizado en este congreso, el producto económico que se genera de estas actividades es necesario confundirlo con haberes de carácter legal, haberes de carácter lícito.
Y es aquí donde precisamente estas estructuras criminales desarrollan un trabajo para enviar a los expertos en legitimación de capitales, y hablemos de expertos, son economistas, son contables, son abogados. Hay un universo bien nutrido de profesionales que trabajan al margen de la legalidad para hacer posible la legitimación de capitales. Pero dentro de esta función es necesario, y creo que sin haberlo desarrollado específicamente, lo vamos a abordar en este momento. La legitimación de capitales emana de la ejecución general de los delitos de delincuencia organizada. Acá vamos a hacer la referencia. Cuando ya los grupos que trafican con armas, que trafican con municiones, que trafican con drogas, que trafican con sustancias prohibidas, que trafican con personas, la trata de personas es la utilización de las personas vulnerables, ingenuas en sus expresiones más de mayor debilidad, para sacarle un provecho a esa persona, al género humano, y que trafican con órganos también. Entonces el producto económico que se genera de estas actividades ilícitas necesita ser incorporado en un mercado lícito, en un mercado legal, pero antes de hacerlo, para poder confundir el origen de esos fondos ilegales, que viene de la venta de la droga, que viene de la trata de personas, que viene de la venta de las armas, que viene de la venta de las municiones, de los artefactos explosivos y de los órganos que se venden en el mercado negro para el trasplante de pacientes necesitados de estos órganos. Esos caudales económicos, que incluso llegan a ser superiores al presupuesto de una nación, tienen la necesidad de confundirse, de camuflarse, de mimetizarse en el sistema económico de un país determinado. Entonces, se acude o se concurre ante expertos en legitimación de capitales, ¿verdad? Que de acuerdo a la especificación legal, es un grupo estructurado de 3 o más personas que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, aunque no es una especificación exclusiva para el delito de legitimación de capitales, sino para la delincuencia organizada en su conjunto. Pero lo que ocurre es esto precisamente. Entonces, no estamos hablando ni siquiera de una persona, estamos hablando que la legitimación de capitales necesariamente requiere de un grupo estructurado de delincuencia organizada per se para poder tener o completar su cometido. Entonces estamos hablando de contables, estamos hablando de especialistas en administración, de abogados, de especialistas en diversas áreas, para poder hacer un manejo sistemático y que permita efectivamente poder camuflar, poder mimetizar, como se ha dicho, esconder y confundir esos haberes producto de un acto legítimo con haberes económicos de circulación legal en el sistema económico de un país determinado. ¿Por qué? Porque sencillamente no es fácil extraer o compilar, concentrar dinero proveniente en la mayoría de los casos de actividades en el exterior o actividades propias con ramificaciones en el exterior, y confundirlos en el mercado nacional para poder realizar otras operaciones. Imagínense la delincuencia violenta, que constantemente requiere de armas, municiones y explosivos para cumplir con sus cometidos. ¿A quién acude la delincuencia violenta? Bueno, la delincuencia violenta acude a los traficantes de armas, con el propósito de hacerse de las armas, de comprar municiones, comprar explosivos, todo lo que ellos necesitan para poder cumplir su misión. Ajá. Pero como esto es un círculo vicioso por completo, el ciclo de la delincuencia organizada es un círculo vicioso por completo. Los grupos de delincuencia muy violenta generan en su mayoría secuestros,
y producto de este secuestro o la extorsión de las personas, cobran esta extorsión y esa parte de ese dinero se destina a la compra de armas, municiones y explosivos. Estas bandas, sin el poder de fuego, sin ese esquema coercitivo que para ellos le brinda las armas de fuego, le brinda el poder de fuego, no son nadie. Entonces necesitan tener suficientes armas, no solamente para cumplir el propósito del secuestro de las personas, sino también para poder repeler, en el caso que sea necesario, la acción de los organismos de seguridad del Estado. Entonces, una vez que cumplen el cometido, que secuestran a una persona y que cobran por la liberación de la misma, o que de manera violenta irrumpen en una entidad bancaria, o de manera violenta se hacen del contenido de un vehículo blindado, o diferentes manifestaciones delictivas violentas que son propias del robo agravado, que es un delito contra la propiedad o un delito contra el patrimonio, dependiendo de la legislación que lo vea. Entonces, es necesario que parte de ese dinero que se hacen al producto de esta actividad criminal se destine para la compra de armas y municiones. Pero hay buena parte de ese caudal de dinero que queda en este grupo delictivo y que se reparte como utilidad, como dividendo de la acción delictiva, de esta acción al margen de la legalidad. Entonces ya tenemos a la banda criminal que en empleo de esa violencia extrema obtuvo una ganancia ilícita, pero parte de esa ganancia se destina para comprar armas y municiones. Entonces los traficantes de armas también obtienen una ganancia porque ellos proveen de las armas, de las municiones y los explosivos a los grupos violentos. Entonces ya tienen un caudal de dinero los grupos violentos y tienen un caudal de dinero las organizaciones dedicadas al tráfico de armas. Pero en ese mismo ciclo vienen los grupos que se encargan del tráfico de drogas, que para poder comercializar todo este esquema de sustancias prohibidas y mantener corredores y tener control sobre áreas de mercado y poder evadir el control de las autoridades, requieren también de un esquema de fuerza. Entonces, ellos tienen una ganancia por la venta ilícita de la sustancia y parte de esa ganancia la destinan a comprar armas y municiones para su esquema de protección. Lo mismo ocurre con quienes trafican con los órganos, órganos humanos, y con quienes hacen todo lo que es la trata de blancas. En menor proporción, pero lo mismo ocurre. Y todos ellos, en su conjunto, concurren en un solo lugar, en el establecimiento de los expertos en legitimación de capital. Entonces, de esta manera debemos decir que el término de delincuencia organizada se ha utilizado recientemente para señalar los grupos de personas que se dedican a traficar, como hemos dicho, drogas, personas, cometer secuestros, asesinatos, legitimar capitales, entre otros. Y en el caso que nos ocupa, la ponencia que nos ocupa en este momento, la legitimación de capitales, que es el fin último de los haberes ilícitamente obtenidos por la actividad que genera la delincuencia organizada en su conjunto. Entonces, la legitimación de capitales emana de la ejecución general de los delitos de delincuencia organizada, una actividad delictiva de un grupo estructurado de 3 o más personas que, como se dijo, actúa concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Los delitos de delincuencia organizada en la legislación están tipificados con arreglo de la Convención de Palermo, y esto con el propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. Entonces, si bien la Convención de Palermo, y ya no vamos a hacer referencia, que la hemos nombrado en reiteradas oportunidades, y vamos a especificar de dónde emana la Convención de Palermo, pero estos delitos, precisamente, cuando se realizan por estos elementos, todos socialmente inadaptados, ¿verdad?, tienen como propósito un beneficio económico, porque sin duda hay un beneficio económico, hay un caudal patrimonial importante en la realización de estos actos, un beneficio político,
en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los traficantes de armas y municiones, pero mucho más con quienes se dedican a la desestabilización y al terrorismo. Y otros beneficios de orden material. Es así como efectivamente funciona este esquema y lo que genera. Entonces, cuando hablamos de la Convención de Palermo, estamos hablando precisamente de las consideraciones de la Organización de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, prevista, inscrita, llevada al seno de la Organización de Naciones Unidas a través de la Resolución Conjunta 55-25, sancionada, valga decir, por la Asamblea General de Naciones Unidas el 15 de diciembre del año 2000. Es importante que tomen nota para buscar las referencias sobre el tema. Me comprometo con el equipo CECEFA CASIA en darles una copia del ejemplar de la Convención de Palermo para que se pueda compartir con todos los participantes y tengan conocimiento del contenido de la legislación a la cual estamos haciendo referencia. Entonces, la Convención de Palermo pasa a considerar en su artículo 3 lo que se entenderá como delito organizado transnacional, teniendo en cuenta que el delito organizado transnacional se comete en más de un estado. Se comete dentro de un solo estado, pero parte sustancial de su preparación, de su planificación, dirección y control se realiza en otro estado. Entonces estamos hablando que todos los elementos previos en el íter criminal, en el íter procesal del delito organizado, se realizan en un estado, pero tienen sus ramificaciones operativas en otro. Entonces estamos hablando de un delito supraestado, se realiza en un estado y tiene consecuencias o necesariamente conexiones en otro estado para ser efectivamente realizado en función de la actividad ilícita. Se comete dentro de un solo estado, pero entraña participación de grupos delictivos organizados que realizan actividades delictivas en más de un estado. Voy a poner en este punto particular, en este inciso C, un ejemplo. En un país hay actividades de desestabilización y terrorismo. Y esos grupos que participan de esas actividades de desestabilización y terrorismo tienen su sede en la selva del país contiguo, pero tienen operación fronteriza en el país hermano, en el país aliado, el que comparte fronteras donde esas organizaciones criminales tienen su sede. Ahí hay un delito de delincuencia organizada transnacional, y así lo establece la Convención de Palermo en esta parte C del artículo 3. De la misma manera, cuando se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro, el tráfico de armas y municiones, ¿verdad? El tráfico de órganos y el tráfico de droga, fundamentalmente, que es el de mayor cuantía y el que mayor niveles de organización requiere por todo lo que involucra y ya lo que sabemos esencialmente de este flagelo a nivel mundial. Entonces, viendo la caracterización, quizás pudiéramos decir incluso el mapeo que se hace respecto del delito de legitimación de capitales, debemos hablar un poco de la historia de este tipo penal. En la Edad Media, la realización de la legitimación de capitales o propiamente el tipo penal de legitimación de capitales, que como hemos dicho, está referido a la captación de capitales de origen ilícito y para ser maquillados, para ser confundidos e incorporados en los sistemas económicos y financieros de un país o un lugar determinado. Bueno, en la Edad Media era precisamente el trabajo que realizaban los mercaderes de los barrios bajos, los prestamistas y los habilidosos. Esos eran los legitimadores de capitales en la Edad Media. Eran los responsables de maquillar quizás el producto de la piratería,
eran los responsables quizás de maquillar el producto del robo de trenes de la transportación para ese momento, de las diligencias, ¿verdad? Y de todo lo que era la actividad productiva de su momento, que siempre ha tenido una caracterización dificultosa, pero que ya en la Edad Media habían responsables de poder legitimar esos capitales. Entonces, diferentes manifestaciones delictivas, las individualidades integrantes de esas manifestaciones delictivas concurrían ante la presencia de mercaderes, de prestamistas y otros elementos habilidosos para poder confundir ese dinero producto de las actividades delictivas del momento y ser reinsertado sin muchísima complicación y poder tener entonces la ganancia correspondiente respecto de este esquema de delictivo. En la evolución de este proceso, entonces, bueno, nos encontramos con acepciones, situaciones que permiten hoy día tener acepciones dentro de esta jerga o dentro del vocablo que a la que nos lleva el tratamiento de la delincuencia organizada y propiamente en este tipo penal de la legitimación de capitales. Entonces, la legitimación de capitales en la historia, como les estoy refiriendo, en la Edad Media, los legitimadores eran mercaderes, prestamistas y cualquier otro habilidoso, cualquier otro elemento muy a los filósofos latinoamericanos que conocimos, y yo creo que buena parte de los países de la región, muy a lo Eudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo un elemento habilidoso que le saca provecho a cualquier circunstancia. Y en la Edad Media, ¿cuántos Eudomar Santos no existieron respecto de esa posibilidad de confundir esos haberes ilegítimos dentro del mercado de los diferentes sectores de convivencia ciudadana? Entonces, tenemos dentro del proceso de legitimación de capitales, y estaba observando algunas preguntas que le hicieron a quien me precedió en esta exposición sobre los paraísos fiscales. Bueno, sí, ya hoy día con la legislación eso ha sido un poco destrancado. Ya la revelación del secreto bancario y la observación que hace la comunidad internacional y las instituciones responsables de este manejo a nivel del orbe han quitado el velo que hay sobre el secreto bancario y hay menos paraísos fiscales en el orbe, menos paraísos fiscales en el mundo. Pero el nacimiento de los paraísos fiscales viene con la actividad ilícita generada en la historia por los piratas. Bueno, los primeros paraísos fiscales fueron precisamente las cuevas de los piratas, donde, y aquí hay otra sección que se hace, donde se guardaba el botín del acto pirata, el botín producto de la piratería. Entonces, los primeros paraísos fiscales fueron precisamente las islas, y en las islas las cuevas que se generaban precisamente para guardar el producto de esa actividad ilícita que era la piratería en alta mar. Entonces, de allí es donde viene ese conocimiento que tenemos hoy de los paraísos fiscales, porque eran islas o eran sectores donde los piratas establecían esas cuevas que se convertían en paraísos fiscales, pero que estaban bajo el control pirata. Ahí no existía la posibilidad alguna de que los dueños de esas mercaderías que fueron objeto de la incursión pirata pudieran hacer un reclamo. Entonces eso era tierra de nadie, tierra exclusiva de los piratas, donde, bueno, el código entre ellos les ayudaba quizás a mantener seguros esos haberes, producto de esas incursiones criminales de su momento en alta mar, y tenían ganancia para sí respecto de esta actividad criminal. Entonces, estos paraísos fiscales nacieron con el producto de la piratería y hoy día, bueno, lo seguimos conociendo así, en menor proporción efectivamente por el trabajo minucioso, por la inteligencia financiera y por la presión que se viene haciendo, por ejemplo,
Decimos verbo y gracia por la acción que desprende aguas abajo la Convención de Palermo. De la misma manera, debemos hacer referencia a otros elementos dentro de la historia que marcan la visión de la legitimación de capitales, que marcan precisamente lo que ha sido la legitimación de capitales en el mundo. Y vamos a referirnos a la historia de los Estados Unidos en la década de los años 20, donde el lavado de dinero, aquí viene otra sección importante, el lavado de dinero. ¿Y por qué hablamos de inicialmente en la historia de los paraísos fiscales y ahora en la década de los años 20, propiamente en Chicago, en los Estados Unidos, del lavado de dinero? Bueno, es que el producto de las actividades criminales de la época se maquillaba a través de lavanderías. Las banderías en el territorio americano en la década de los años 20 eran estructuras insertadas en la economía convencional de las ciudades, en la economía ordinaria, que permitían un cambio de dinero en efectivo sin mayor control, porque la gente, bueno, con todo lo que era la industrialización, con todo lo que eran los procesos para esa década del surgimiento económico y propiamente en los Estados Unidos, bueno, la gente hacía uso de las lavanderías para el mantenimiento de sus prendas de vestir. Y el pago era en efectivo, no había un control minucioso sobre el trabajo de estas lavanderías. Entonces, de allí donde viene el término, el lavado de dinero, el lavado de activos. Entonces, las lavanderías servían efectivamente para inyectar el dinero de las organizaciones, pues estas lavanderías eran propiedad de quienes manejaban las organizaciones delictivas o estaban regentadas por especialistas en lavado de dinero que tenían como fachada la lavandería, y allí se inyectaba el dinero producto de la actividad criminal y se lavaba el dinero, se maquillaba, se podía sacar como ganancia de la lavandería para inyectarlo en el mercado económico del momento. Entonces ahí es donde viene esa acepción del lavado de dinero, del lavado de los activos. Y se utilizaban precisamente como pantalla las lavanderías, presentadas por los grupos del momento y que dieron con la historia en su momento de Al Capone. La historia que vemos y seguimos viendo constantemente en las series de televisión dan cuenta incluso cómo las autoridades que no pudieron contra la prohibición de la venta de alcohol para el momento y otras actividades criminales que ellos tenían, bueno, pudieron cortar de manera definitiva la andanza criminal de estos elementos que junto al Capone se hicieron de estos haberes y que eran los reyes de cierto sector en cuanto a la actividad criminal a través de la fiscalización de los lavados de activos, de las faltas que cometían respecto a la declaración de impuestos, porque inclusive debe confundirse el manejo de estos caudales económicos dentro de los procesos financieros del Estado, pagando inclusive impuestos, en algunos casos por actividades ficticias. Entonces, de allí, de esa actividad en particular, viene la sección del lavado de dinero por las lavanderías que existían para la década de los 20 y servían a las organizaciones criminales del momento. De la misma manera, se planteó un lavado de dinero a gran escala, a gran escala en la década de los años 70, donde las organizaciones criminales confundidas con los hippies y todos estos elementos que, hablando de manera coloquial, eran mal peinados, generaban caudales económicos por la venta de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, en menor escala la venta de armas y municiones, y terminaban precisamente en un lavado de dinero a gran escala, sobre todo en la economía norteamericana,
pero que tuvo alguna repercusión, no solamente en la América Central, en la América toda y en parte de Europa. Pero la historia nos da mayor relación respecto de este lavado de dinero a gran escala generado por la venta de drogas fundamentalmente en los años 70. Así las cosas, toda esta actividad que tiene ya historia, pasamos por en la Edad Media hablando de los mercaderes, de los habilidosos y de cualquier cantidad de personas, los mercaderes que hacían diversas acciones para disfrazar el dinero, de los piratas, el producto de la piratería, la acción de las lavanderías en la década de los años 20, los grupos criminales de Chicago y otras ciudades norteamericanas, y todo esto que se generó con estos movimientos de hippies y todo lo que tuvo que ver también como parte de los conflictos que vivían los Estados Unidos y la guerra de Vietnam en los años 70, plantearon una actividad que es la que hoy conocemos como legitimación de capitales. Y es una actividad que tiene por finalidad, les decía yo, mimetizar, ocultar, disfrazar, confundir, que tiene por finalidad ocultar o encubrir el origen, la naturaleza, ubicación, movimiento o destino, capitales o excedentes, ya sean como activos líquidos fijos, habidos como producto de actividades delictivas. A esto también se le conoce como blanqueo de capitales o lavado de dinero por las excepciones que se están utilizando y que estamos revisando en función de la historia del lavado de capitales. Entonces, fíjense que ya la concepción jurídica del lavado de activos, de la legitimación de capitales, plantea para todo este movimiento encubrir, ocultar el destino y movimiento de los capitales, que no es solamente dinero, aquí se habla de todo, bienes muebles, bienes inmuebles y de otros activos, activos fijos, activos líquidos. Pues requiere toda una maquinaria criminal, toda una empresa criminal para poder confundir esos dineros, esos activos dentro de la economía de un país. Dentro de exposiciones que precedieron, hablaron de las instituciones, se ha hablado de las instituciones llamadas al control y tenemos la GAFI o la GAFILAC propia de Latinoamérica, que su propósito es implementar sanciones financieras dirigidas a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas, destrucción masiva y su financiamiento. El fin último, entiéndase, de acuerdo a lo que diría el estudioso del derecho y catedrático Piero Calamandrei, la última ratio, el fin último de toda esta actividad es el financiamiento de actividades de desestabilización y el terrorismo. Todo el producto, si bien algunas personas se pueden, en el caso del tráfico de drogas, si bien hay una actividad lucrativa, muy lucrativa para los responsables del tráfico de drogas, bueno, sí se hacen de un dinero que les facilita la vida enormemente, pero que fundamentalmente parte de ese dinero o la mayor parte de ese dinero va al financiamiento de actividades de desestabilización y terrorismo, porque quienes participan de estas actividades necesitan obligatoriamente estar en pugna permanente con el Estado. Y si no es una pugna permanente con el Estado, tratar de hacerse del poder del Estado para que las actividades de delincuencia organizada proliferen de la mejor manera. Asimismo, dentro de los esquemas del mundo hay instituciones encargadas y responsables del seguimiento efectivo y del control de la legitimación de capitales, partiendo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pero pasa también
por el control del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Consejo Europeo, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea por completo y del Departamento del Tesoro a través, que se le conoce por sus siglas en inglés como FAC, de las listas del seguimiento de la inteligencia financiera que se realiza alrededor del orbe respecto no solo de la legitimación de capitales, sino de la actividad que realizan los grupos de delincuencia organizada. Así las cosas, planteado de esta manera y viendo la historia de los delitos de delincuencia organizada, pasamos a desmenuzar el tipo jurídico penal de la legitimación de capitales dentro de la visión de la delincuencia organizada para conocer esos elementos que en materia del derecho se plantean para la sanción de la legitimación de capitales. El delito de legitimación de capitales tiene un supuesto lógico: el correcto funcionamiento y de manera lícita del sistema económico y financiero. ¿Quién quebrante? Para cometer un delito de legitimación de capitales, usted debe quebrantar, usted debe corromper ese supuesto lógico que es el correcto funcionamiento y de manera lícita del sistema económico y financiero. Tiene un verbo rector. ¿Cuál es el verbo rector en este tipo penal? Legitimar capitales. Bueno, quizás el verbo rector va a cambiar dependiendo el país, pero el verbo rector de manera general es la legitimación de capitales, legitimar capitales. En el tipo penal usted va a encontrar en el Código Penal, en el Código General Penal o cualquier elemento sustantivo en materia penal, el verbo rector siempre va a ser legitimar capital. El bien jurídico tutelado que se plantea dentro de la legislación para hablar de lo que se protege el orden económico y financiero del Estado y la administración de justicia, la propiedad o el patrimonio. Son los bienes jurídicos tutelados porque el delito de legitimación de capitales es pluriofensivo, lesiona diversos intereses en su realización, no solo porque percibe un caudal económico proveniente de otras actividades delictivas de manera general, como se ha mencionado en cada uno de los delitos de delincuencia organizada, sino que la propia realización, es decir, la realización per se del acto de legitimación de capitales, quebranta el orden económico y financiero del Estado, la administración pública y la propiedad o el patrimonio público o privado de intereses colectivos o de intereses particulares. Entonces se convierte en un delito pluriofensivo. De esta manera, y continuando con la estructura del tipo penal en legitimación de capitales, hablamos que hay un sujeto activo. ¿Quién puede determinarse como victimario, como sujeto activo en la perpetración del delito de legitimación de capitales? Personas naturales o jurídicas. Una persona, la asociación de más de 2 personas, 3 personas, o cualquier entidad jurídica, cualquier institución, cualquier empresa, cualquier asociación puede ser sujeto activo en la perpetración del delito, por acción o por omisión. En la exposición que nos antecede, se hablaba del cumplimiento y las responsabilidades del oficial de cumplimiento. Bueno, aquí precisamente está evitar que usted que me está viendo, que usted que me escucha, que usted que participa de esta actividad, se convierta en un sujeto activo de la legitimación de capitales, no por la acción, pero sí por la omisión, porque a lo mejor está dentro de una actividad que se prevé como parte de los sujetos activos en la prevención de la legitimación de capitales. Y al no saberlo y al tener un descuido en esa actividad que usted está realizando, que no necesariamente tiene que ser pública, sino también puede ser privada y particular, porque están inmersos dentro de estos sujetos obligados los despachos contables, los despachos de abogados, cualquier institución que tenga o cualquier empresa que tenga capacidad económica de intercambio con particulares, son parte de los sujetos activos dentro de la previsión legislativa para la legitimación de capitales en cuanto a la prevención de este tipo penal. Y el sujeto activo puede ser personas jurídicas, puede ser el Estado, y hay instituciones, hay empresas y hay particulares, porque como se ha dicho, es un delito pluriofensivo.
El elemento interno sobre la realización del delito, bueno, tenemos la perturbación dolosa de los mecanismos económicos y financieros del Estado. La acción de encubrimiento que atenta con la administración de justicia, porque el maquillaje de estados contables hacen difícil el peritaje, el maquillaje de estados contables y la utilización de maquinarias en esta estructura criminal hacen difícil las pesquisas, y todo ello entraba el sistema de administración de justicia. Pero también el aprovechamiento de objetos provenientes del delito en menor escala, que muchos particulares pudiesen verse como sujetos activos por descuidos, por omisiones, y que los hace responsables en el delito de legitimación de capitales al incursionar en una faceta del delito de legitimación de capitales, como es el aprovechamiento de objetos provenientes del delito, que quizás, y no llamemos de buena fe, pero sí con mucha ingenuidad, algún particular compre un efecto, un vehículo que se supone que tiene un origen certificado y no es así, termina perdiéndolo porque el Estado puede incautarlo, puede confiscarlo por ser este objeto proveniente de un caudal de ilícito por parte de una estructura de delito organizado. De esta manera, pasamos al elemento material y tenemos tres consideraciones en el elemento material para llegar a la legitimación de capitales. La primera, realización de operaciones de disposición, traslado o propiedad de bienes y capitales. Sería el primer elemento material para la determinación y para la tipificación correcta del delito de legitimación de capitales. Segundo, que aquel que sin concierto anterior del delito mismo o sin contribución para llevarlo a efectos ulteriores ayude a asegurar su provecho. Hagamos un paréntesis aquí. Aquel que sin conocimiento, yo no sabía, fíjense que en este tipo penal no vale decir, es que yo no sabía. Mire, usted sabía que eso, no, yo no sabía, no, porque aquí hay un elemento material que dice, aquel que sin conocimiento anterior del delito mismo. Mire, usted no sabe que eso viene, que eso es producto de la venta de estupefacientes. No, yo no sabía. No, es que no vale alegarlo. Eso sería como alegar en su defensa su propia torpeza. El derecho se plantea de esa manera. Entonces no vale alegar que usted no lo sabía, porque dice aquel que sin conocimiento anterior al delito mismo, sin conocimiento anterior al delito mismo, y sin contribuir a llevarlo a cabo. No, pero es que yo no participé. ¿Cómo me van a involucrar a mí en la comisión de ese delito si yo no participé? No, pero es que yo ni supe ni participé. Bueno, pero en los elementos materiales está previsto que para poder imputarlo a usted en la comisión de ese delito, no hace falta ni que sepa ni que participe. Hace falta simplemente que usted ayude y asegure su provecho. Ay, es que yo lo compré de buena fe. Y usted no se encargó de investigar quién fue el rufián que le vendió ese bien. Entonces, en este particular del elemento material, hay que hacer un alto y estar atento precisamente para no incurrir por omisión en un delito de legitimación de capitales que tiene consecuencias penales, y las consecuencias penales son individualísimas y son graves. Son graves. Porque así usted no se ha dispuesto al sistema de administración de justicia y la penalización respectiva con la privación de libertad, pudiera estar comprometido el resto de la vida con unos antecedentes criminales en su país. Entonces, debe verse con muchísimo detenimiento esta situación. Y el tercer elemento, recibir o esconder dinero o cosas provenientes del delito. Recibir o esconder dinero o cosas provenientes del delito. Entonces, tenemos dentro de los elementos materiales tres situaciones, tres circunstancias que son de especial cuidado dentro de la estructura penal del delito de legitimación de capitales, que nos obligan a tener muchísima observación y a conocer en nuestro ámbito de desarrollo profesional, en nuestro ámbito de desarrollo cotidiano, cuáles son esas actividades donde se plantean la función o la visión de los elementos
obligados respecto de hacer prevención de la legitimación de capitales. Y cuando vayamos el día de mañana a una notaría, cuando vayamos a un banco, cuando compremos un activo, estemos atentos a no ser partícipes de un delito de legitimación de capitales. Bueno, los modus operandi dentro de este esquema criminal, las organizaciones dedicadas a la legitimación de capitales tienen diversos modus operandi que precisamente se determinan en función de los resultados exitosos de las pesquisas que se realizan a nivel de la investigación criminal respecto de todo lo que se hace para frenar no solamente la legitimación de capitales, sino también la actividad de los grupos delictivos y los grupos delictivos de delincuencia organizada. Entonces, dentro de esta previsión de los modus operandi tenemos la captación de los cómodos. Fíjense que en muchas oportunidades usted, vamos a decir, no por buena fe, quizás, me van a disculpar la expresión, preñados de ella, preñados de buena fe, con muchísima ingenuidad. Usted, por ser cómodo, por, ay, déjeme participar de este negocio que lo veo muy tentador. Mire, nadie que se consiga la gallinita de los huevos de oro la comparte con usted. Por principio, nadie lo hace. El que se consiga un cajero, un ATM y que introduzca su tarjeta y pida $100 y llegue el ATM y empiece a soltar billetes de 100 como loco, cada vez que hace eso, nadie comparte la información y le dice, mira, vete a la esquina tal donde está el cajero automático de tal banco, que ahí tú metes la tarjeta y pides 100 y te da $1000. Nadie lo hace. Porque quien tiene esa facilidad es la reserva para sí mismo. Entonces, esas ofertas fabulosas, esas ofertas mágicas de enriquecimiento rápido, sin esfuerzo, son sospechosas. Son sospechosas. Entonces, la captación de cómodos sin tiempo, quienes buscan enriquecimiento sin causa, contribuyen al delito de legitimación de capitales y lo convierten a usted, lo pueden convertir a usted en sujeto activo o en sujeto pasivo. Entonces, el legitimador de capitales recurre a instituciones financieras o negocios legalmente establecidos y mediante el engaño a sus clientes o usuarios puede legitimar ganancias. Mira, préstame tu cuenta de ahorros o tu cuenta corriente para que mi hermana me realice un depósito, ¿vale? Es que me bloquearon la cuenta y no puedo recibir. Usted presta su cuenta y le hacen un depósito, una transferencia de haberes provenientes del delito. Y cuando se hace la trazabilidad de esa operación, y usted que lo hizo, como dije anteriormente, preñado de la mejor intención, usted se convierte en un sujeto activo en la perpetración del delito de legitimación de capitales y no vale la excusa de decir, ay, es que yo no sabía. ¿Sí? ¿Desde cuándo usted puede prestar su cuenta para recibir dinero de personas que usted puede prestar su cuenta quizás para recibir dinero de un familiar? Pero le llegó una persona, mira, es más, te voy a pagar para que me recibas ese mucho más sospechoso aún. Entonces, debe estar atento usted respecto de no ser la próxima víctima o no ser el próximo victimario por omisión dentro del delito de legitimación de capitales. De la misma manera, los movimientos de dinero a través del sistema financiero, el legitimador de capitales, sus asociados y colaboradores solicitan en préstamo cuentas de personas naturales y jurídicas y otros productos financieros con el propósito de tener un movimiento exagerado dentro del mercado local. Eso es parte de la legitimación de capital. Los préstamos a bajísimos intereses fuera de los canales ordinarios y las instituciones crediticias. El legitimador de capitales ofrece a empresas de construcción, importación y otros negocios lícitos grandes préstamos a muy bajos intereses para que usted construya y haga tal y cual cosa. Entonces usted ve cómo sorpresivamente una comunidad se erigen grandes edificios, se abren negocios de importación o de venta de artículos importados, y eso es una gran fachada
para la legitimación de capitales y en consecuencia una gran fachada para el delito de delincuencia organizada. El movimiento de dinero a través de negocios, el legitimador de capitales, de manera introspectiva, establece negocios con razones sociales lícitas. No necesariamente toda la actividad de origen es ilícita, porque se establecen algunos negocios de actividades ilícitas para aparentar, para disfrazar y camuflar el producto de la legitimación de capitales. Las remesas recibidas del exterior hoy día, con el éxodo masivo de muchísimas personas de diversa nacionalidad para poder responder económicamente a las necesidades generadas por las crisis políticas, económicas y sociales de diversos países, las remesas del exterior constituyen una fuente de legitimación de capitales enorme en aprovechamiento exagerado de personas socialmente inadaptadas, elementos socialmente inadaptados, que los buscan como elementos para ser víctimas de este delito. De la misma manera, las operaciones de cambio en frontera, las casas de cambio y otras entidades para el desarrollo de esta actividad son precisamente presa para la actividad de legitimación de capitales. El pitufeo. Bueno, con esta terminología del lavado de dinero se explica el lavado que se comete importantes cantidades de dinero en instituciones bancarias donde diversas personas empiezan a cambiar instrumentos bancarios, cheques, iba este, iba el otro, y un número importante de personas comienzan a lavar el dinero a través de esta acción que se ha denominado pitufeo. Bueno, importante que puedan buscar también otras acepciones sobre esta terminología dentro del delito de la legitimación de capital. Entonces, sobre la legitimación de capitales, colocación del dinero en sistemas financieros, es la etapa inicial de la legitimación de capitales, la cual se realiza la inserción de fondos ilegales en el sistema financiero. 1. 2. La estratificación o procesamiento. En esta etapa se realizan múltiples operaciones financieras con el propósito de disfrazar estos haberes ilícitos. 3. La integración o reintegro de los capitales ilícitos. Esto tiene que ver con el proceso final del ciclo de legitimación de capitales. Entonces, de inicio a fin, hemos señalado pasos que plantean precisamente una estructura tecnificada, una estructura profesional llamada a una actividad bien compleja para poder legitimar capitales provenientes de las actividades ilícitas de la delincuencia organizada, y en la cual acabo de ratificar hace breves instantes que usted puede ser víctima, pero también puede convertirse por descuido en un sujeto activo de la perpetración de este delito. En el mundo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos plantea todo el esquema que aguas abajo de Naciones Unidas obliga precisamente a que los estados participen en los esquemas preventivos, no solamente para la legitimación de capitales, sino para el delito organizado y la financiación del terrorismo. Y en los diferentes países se han creado, en Sudamérica particularmente, leyes orgánicas o leyes ordinarias precisamente contra la delincuencia organizada y contra el financiamiento del terrorismo. Es así como, haciendo este breve paseo, porque quizás nos llevaría mucho tiempo para poder ahondar en detalles sobre la legitimación de capitales y su vinculación con la delincuencia organizada o el fin último de todas estas actividades ilícitas, llegamos al ciclo de preguntas y respuestas sobre la legitimación de capitales. Una vez más, comisario Julio César Pérez, excelente ponencia. Hay muchísimas preguntas, comisario, que responder. De verdad que agradecidos y enaltecidos con su participación, como siempre. Ya usted forma parte de CECEFA Acacia, es un embajador excelente por demás de nuestro centro de capacitación. Estamos sumamente orgullosos de usted y estoy segura que nuestros participantes están complacidos de tenerlo en este Congreso Mundial de Criminalística, Criminología Aplicada y de las Ciencias Penales en el contexto del crimen organizado internacional.